Mis hermanos, Dios les bendiga. Un día más les habla su hermano Teo en Cristo. Voy a compartirles el capítulo número 29 del libro del Éxodo. Les pido en este momento que si tienen las Sagradas Escrituras a su lado, pues sáquenlas. Vamos a comenzar a leer, leamos juntos, para que así el que me equivoque, pues ustedes ya se darán cuenta de que así fue. Y ustedes que están siguiendo la lectura, pues la lleven a cabo tal y como es. Así es que yo siempre les pido que saquen sus Sagradas Escrituras y leamos juntos. Y la leemos, mis hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es la manera como consagrarás a los sacerdotes. Tomarás un novillo y 2 carneros sin defecto alguno, panes ácimos y una torta sin levadura, amasada con aceite, como también buñuelos ácimos, untados con aceite. Todo lo harás con la flor de la harina de trigo, puesto en un canastillo, lo ofrecerás junto con el novillo y los 2 carneros. Luego pedirás a Aarón y a sus hijos que se acerquen a la entrada de la tienda de las citas y los lavarás con agua. Luego revestirás a Aarón de sus 2 ornamentos, esto es, de la túnica de lino, el manto del efod y el pectoral, que ceñirás con el cinturón del efod. Pondrás sobre su cabeza el turbante, y sobre éste la lámina sagrada. Entonces tomarás el óleo de la unción, lo derramarás sobre su cabeza, y así quedará consagrado. También pedirás a sus hijos que se acerquen, y los revestirás con las túnicas de lino. Ceñirás a Aarón y a sus hijos las fajas, y les pondrás las mitras. Así es como consagrarás a Aarón y a sus hijos como sacerdotes míos. Este será un rito perpetuo. Entonces traerás el novillo delante de la tienda de las citas. Allí Aarón y sus hijos le pondrán las manos sobre la cabeza, y lo degollarás en presencia de Yahvé, junto a la entrada de la tienda de las citas. Tomando de la sangre del novillo con tu dedo, la pondrás sobre los cuernos del altar. El resto lo derramarás al pie del altar. Sacarás todo el sebo que cubre las entrañas, el que queda junto al hígado, y los 2 riñones con el sebo que le envuelve, para quemarlo en el altar. Quemarás fuera del campamento la carne del novillo, con su piel y el excremento, por cuanto es sacrificio por el pecado. Tomarás después el primero de los carneros. Aarón y sus hijos pondrán las manos sobre la cabeza del carnero, lo sacrificarás, tomarás su sangre y la derramarás sobre el altar, por todos lados. Luego despedazarás el carnero en trozos, lavarás sus intestinos y sus patas, los pondrás sobre su cabeza y lo quemarás todo en el altar. Es el holocausto, el sacrificio cuyo olor aplaca a Yahvé. Tomarás asimismo el otro carnero, sobre cuya cabeza Aarón y sus hijos pondrán las manos. Los degollarás, tomarás de su sangre y teñirás con ella la extremidad de la oreja derecha de Aarón y de sus hijos, y los pulgares de su mano y su pie derechos, derramando la sangre sobre el altar por todos lados. Y tomando de la sangre vertida sobre el altar y del óleo de la consagración, rociarás a Aarón y sus ropas con él, a sus hijos y a las ropas de ellos. Así serán consagrados con sus ropas, y lo mismo sus hijos y las ropas de sus hijos. Tomarás la grasa y la cola del carnero, el sebo que cubre los intestinos, la telilla del hígado, los 2 riñones y la injundia de encima, y la espaldilla derecha, porque es un cordero para consagración de sacerdotes. Además, una torta de pan y otra de masa amasada con aceite, y una torta del canasto de los ácimos presentados a Yahvé. Y después de poner todas estas cosas sobre las manos de Aarón y de sus hijos, las mecerás en presencia de Yahvé. Después recibirás de sus manos todo lo dicho, y lo quemarás sobre el altar encima de la víctima quemada. Será un sacrificio por el fuego de calmante olor para Yahvé. Luego tomarás el pecho del carnero sacrificado para la consagración de Aarón y lo ofrecerás llevándolo ante Yahvé. Esta será tu parte,
Del carnero de la consagración de Aarón y sus hijos, consagrarás el pecho que ha sido mecido y la espaldilla que ha sido puesta aparte, todo lo que ha sido mecido o separado del carnero para la consagración de Aarón y sus hijos. Con esto Aarón y sus hijos recibirán para siempre el derecho a cobrar este tributo de los hijos de Israel. Es el tributo que les presentarán los hijos de Israel en todos los sacrificios de comunión que se presenten ante Yahvé. Las ropas santas de Aarón pasarán a sus hijos después de su muerte. Pasarán a ser suyas el día que sean ungidos y consagrados. El sacerdote que se tome de los hijos de Aarón para sucederle las vestirá durante 7 días cuando lo consagren para entrar en la tienda de las citas y para oficiar en el santuario. Cocerás en un lugar sagrado la carne del carnero ofrecido para esta consagración, y la comerá Aarón y sus hijos, junto con el pan del canastillo, a la entrada de la tienda de las citas. La comerán ya que fue sacrificada para hacer expiación por ellos y consagrarlos. Ningún extraño comerá de estas cosas, porque son sagradas. Si algo de la carne o del pan sobra hasta el día siguiente, no lo comerán, sino que lo quemarán, porque es cosa sagrada. Harás pues con Aarón y sus hijos todo lo que te he mandado. La consagración durará 7 días. Cuando se haga la expiación para la purificación del altar, se ofrecerá cada día un novillo para la expiación, un sacrificio por el pecado, y luego ungirás el altar para consagrarlo. La expiación por el altar y luego su consagración durará 7 días. En adelante, el altar será cosa muy sagrada, y todo cuanto toque el altar quedará consagrado. Cada día y para siempre prepararás sobre el altar 2 corderos nacidos durante el año, un cordero por la mañana y otro por la tarde. Con el primer cordero ofrecerás 1/10 de medida de flor de harina, amasada con 1/4 de sextario de aceite de oliva, y como libación 1/4 de sextario de vino. Ofrecerás el otro cordero por la tarde, con los mismos ritos de la mañana. Será un sacrificio por el fuego de calmante olor. Este es el holocausto perpetuo que se ofrecerá a Yahvé de generación en generación a la entrada de la tienda de las citas. Allí mismo donde me encuentro contigo para hablarte. Allí me encontraré con los hijos de Israel. Mi propia gloria santificará este lugar. Así consagraré la tienda de las citas con el altar. Así santificaré a Aarón y a sus hijos, para que sean sacerdotes míos. Habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, y sabrán que yo soy Yahvé, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para morar entre ellos. Yo, Yahvé, seré su Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La consagración de los sacerdotes es de lo que nos habla este capítulo. Cómo deben de consagrarse y qué sacrificios deben llevarse ante Él. Hoy en la actualidad, mis hermanos, tal vez para nosotros escuchar todo lo que Dios pedía al pueblo de Israel para que ellos pudieran ser consagrados, los sacerdotes. De este modo que se consagran los sacerdotes, fue de generación en generación hasta que vino nuestro Señor Jesús. Ya después de que nuestro Señor Jesús vino y se terminó todo esto, siendo Él el Cordero que fue llevado al matadero para que fuera sacrificado por nuestros pecados, todo esto ya se terminó. Obviamente que todavía en muchos lugares de Tierra Santa todavía se utilizan estos medios, cosa que Dios pues ya no quiere que sigan sucediendo tantas matanzas. Se imagina tantos corderos que fueron llevados para que fueran sacrificados ante Dios, porque el pueblo de Israel estaba lleno de pecados. Obviamente que en este capítulo no nos habla de los pecados, pero más tarde vamos a ver cómo Dios pide que para que sean perdonados los pecados del pueblo de Israel, tienen que llevar sus ofrendas y lo que va a ser sacrificado.
En este capítulo es muy diferente porque Dios habla a Moisés y le dice que lleve los carneros que van a ser sacrificados para que Aarón y sus hijos queden consagrados para Yahvé como sus sacerdotes. Y esto es lo que él pidió, que llevaran esos carneros y fueran sacrificados de esa manera. Dios nuestro Padre no quería la maldad para el pueblo de Israel, y entonces todo lo que él pedía que fuera llevado ante su presencia, todo absolutamente quedaba consagrado para él. Y nada que sobrara podía comerse al siguiente día, sino que tenía que ser quemado porque ya había sido consagrado para él, ya era sagrado. Y entonces, mis hermanos, hoy, en la actualidad que nosotros llevamos nuestras ofrendas ante el templo, si llevamos la 10ª parte o lo que llevemos ante Dios, no se nos haga malo, porque en aquel entonces era un poquito más difícil para los hijos de Israel llevar ganado o tener que tener ganado para hacerlo. Y si no lo tenían, pues tenían que comprarlo para ofrecerlo ante Yahvé. Hoy en la actualidad no tenemos que hacer eso, simplemente que Dios nos perdone nuestros pecados y que no los volvamos a cometer. Ojalá y en todo esto, mis hermanos, vayamos aprendiendo un poco de las Sagradas Escrituras y cómo Dios quiere que seamos y vivamos en su presencia. Que Dios les bendiga, que tenga buen día, buena tarde, buena noche. Bendiciones.